Si te levantas cansada de haber dormido, te duele algo que ayer no existía y te cae muy mal un nuevo ingrediente de la comida de siempre, ¡felicidades! ¡Llegaste a los 40! Y es que aunque la paciencia nos dure un poco menos y el silencio se vuelva un lujo innegociable, estás sin duda en el mejor lugar. Porque el ¡me vale! es sinónimo de paz mental. Y ya nos dimos cuenta que dormirnos una serie es el mejor remedio contra el FOMO. Bienvenidas a la 8ª temporada de este espacio para hablarnos sin tapujos, Reírnos de nosotras mismas y aceptar que perdernos un poquito es también parte de encontrarnos. Porque aquí seguimos, Con historia, con ojeras y con miles de superpoderes para gritarle al mundo entero porque ya no estamos para pedir permiso. y tenemos cada día Menos ganas de callarnos. ¡Arrancamos! Hay algo con el concepto de princesas del que, aunque solo fuera por unos minutos, ninguna se escapó. Quién sabe si es el vestido, el castillo, el príncipe, la zapatilla de cristal o la corona. Lo cierto es que todas nos contamos nuestro cuento perfecto con final feliz. Y vamos por ahí logrando lo que imaginamos, quizá con algunos giros en la historia. Cambiamos el castillo por departamento, el vestido por unos jeans más cómodos y al príncipe por un... Es complicado. Y es que descubrirnos lejos de las etiquetas es lo que nos vuelve reales. Porque en la vida, las coronas se llevan en los triunfos personales y las princesas hacen solo lo que aman y lo que les da la gana. Hola, cuarentonas, bienvenidas una vez más a este su podcast favorito de toda la realeza y todos los universos. Gracias por estar aquí, pónganse muy guapas, muy preciosas, muy viciosas, porque hoy les traemos un episodio elegantísimo, lleno de realeza y con una cuarentona chingoncísima que encontró su pasión por contar historias muy temprano en el fútbol y escribió su cuento perfecto para hoy contar historias de reyes, reinas y princesas. Por favor, denle la bienvenida a Gaby. ¡Ven! ¡Bienvenida, Gaby! Aplaudo sola. Oigan, pobre Gaby, porque decir estas de verdad no se saben comportar, pero ni modo, Gaby, así somos estas cuarentonas. Oye, Gaby, bienvenida. Primero, porque tú sabes que te andamos ahí persigue, pero pues los compromisos personales, pero lo logramos. Así que qué bueno que ya estamos aquí, bien coordinadas, bien guapetonas. Prometemos comportarnos lo más posible. Yo no. Eso, ya tenemos libertad. Pero bueno, queremos que nos cuentes no solo a nosotras, sino a todas las cuarentonas tu historia, que es sin duda increíble. Ya nos urge empezar, así que cuéntanos. Empiezas a chambear desde muy chiquita, porque tu amor por el periodismo y por contar historias, pues te movía. Y entras directito y sin escalas al mundo del fútbol. Cuéntanos. ¿Verdad? ¿Cómo pasa uno de Jorge Campos a Isabel II? Sí. Oye, gran misterio. Por favor, lo vamos a descubrir hoy. Misión. Yo me lo sigo preguntando, la verdad. Pues no fue porque tuviera pasión por el periodismo, no sabía que la tenías. Que eso iba a suceder. Fue por ociosa, creo que por curiosa. No lo sé, me urgía un poco hacer algo por mí misma. ¿Pero qué edad tenías cuando te urgía hacer algo por ti misma? 14, sí, no manches. Pues es que como cuando eres niño haces muchas cosas. De niña tocaba el piano y entonces quería ser concertista hasta que dije, no, está muy complicado. Luego, ya sabes, que me encantaban los perritos y entonces, voy a ser veterinaria. Luego, no, porque hay que abrirles la pancita a los animalitos y... Sin querer maté a una rana en sexto de primaria cuando todavía en el programa de la SEP te obligaban a hacer la disección de la rana y entonces cuando tronó el bisturí sobre su cuerpecito y dejó de latir el corazón, sentí horrible. Dije, no, creo que no. Aparte, había convivido con la rana toda la mañana, todo el día. Y sí generas un vínculo, aunque ¡Claro! digan que no. Y entonces la última clase era la de laboratorio, la maté, se llamaba Wilita. Wilita, tú que estás en los cielos, perdónanos. Wilita, perdón. Entonces, cuando, claro, ya tenía yo 13, 14 años, no era de la banda de niñas populares y odiosas de mi escuela, porque sí eran bien odiosas. Ellas saben quiénes son. Por lo general, no, las popu no son las máximas. Bullies. Bueno, yo también era tremenda, O sea, tenía una amiga, la Mirella y yo éramos el diablo en patines, pero
a veces pasa eso, ¿no? Que te bulean a ti y entonces tú te desquitas con alguien más. Claro. Sí, llegué a hacer eso, tristemente. Pero básicamente éramos la banda de las ñoñas, de las cuales yo no era la más estudiosa. De las ñoñas la menos. No, todas mis amigas eran muy, muy brillantes, pero la Mireya y yo nada más estábamos en la vagancia y eventualmente... sí, nos portábamos mal. Como por qué negar. Como por qué negar que Mireya y yo éramos muy inquietas. Entonces siempre teníamos ganas de hacer cosas diferentes, de ver qué descubríamos. Nos aburríamos mucho simplemente así, ¿no? Jugando con las Barbies. Las llevábamos al club y las aventábamos desde arriba. Entonces las Barbies se ahogaban y hacíamos todos unos dramones. Y hacíamos cosas así como latosas. Y eso pues ya dejaba ver que no me quería conformar con ser ñoña, ¿no? Tengo que decir que pues, mi papá era muy mayor para ser mi papá. Yo nací cuando él tenía 46 años y mi mamá era muy joven. Dice, ella se agarró a su mensa. Sí, pero después, mira, la que mandaba era mi mamá. Pero mi mamá, pues, mamá joven, eterna adolescente. Entonces era muy complicado tener un papá que educara, ¿no? Como papá. Que era muy, muy antiguo. Muy mandón para ciertas cosas, muy consentidor para otras. Y luego una mamá que pues tenía la energía y tenía las ganas, pero no tenía la madurez. Y entonces yo siempre me estaba peleando con alguien de los dos. Si no era con uno, era con otro. Cambiabas de bando constantemente. Y mi hermana era muy tranquila. Entonces, claro, yo era la oveja negra. La problemática, ¿no? Entonces, cuando eres el niñito como problemático, descuidado o lo que sea, pues siempre quieres pues el que confrontaba, destacar, ¿no? De alguna manera. Entonces yo sabía que dentro de mi casa no era posible, que en la escuela tampoco era buena idea. Y pues un buen día estaba yo viendo el fútbol, me sentaba con mi papá a ver el fútbol, ¿no? Al Real Madrid, Hugo Sánchez. Y de repente vi que México iba penta, eso. Sí. Es que pues sí nos tocó esa época, ¿no? Del Real Madrid. Sí, claro, que yo soy generación Hugo Sánchez y soy del Real Madrid hasta la médula y todo, ¿no? Pero claro, cuando viene, no sé, leía yo el periódico y decía, México va a regresar a un mundial después de no sé cuántos años, o 8 años. Y yo, qué interesante. Entonces veía y leía que eso traía mucha expectativa y entonces empezaron a jugarse partidos raros de una cosa rara que se llamaba la Copa de Oro en el Estadio Azteca. Yo nunca había ido y me fui con un vecinito, con el Manolito. Entonces le dijimos a mi mamá, así a su mamá, que queríamos ir y pues bueno, nos llevaron y me encantó la experiencia y después yo leía mis revistitas de fútbol y empezaba a aficionarme, porque pues cuando me sentaba con mi papá no entendía, nomás sabía que Hugo metía goles, hacían machincuepas y que tenían nombres raros los compañeritos, ¿no? Butragueño, Llorente, yo decía, qué nombres tan extraños. Y por alguna extraña razón me puse a escribir como una pequeña crónica, supongo que no muy bien hecha porque pues no sabía yo nada de géneros periodísticos, pero hice una crónica y se la mandé a una revista de las que leía, que se llamaba Balón. Pero la mandaste porque dijiste, la voy a mandar a ver si me la publican. O sea, con no hubo un concurso, no hubo una solicitud. Tú dijiste, la mandé allá la dirección, la mandé por correo y al editor le gustó. Me habló por teléfono, habló a mi casa y dijo que le había gustado, que le parecía muy fresca, muy divertida, que era una buena crónica de color. Ahí me enteré que era yo de color porque y me empezó a pedir más. ¿Y él supo que tú tenías 14 años? Sí, claro, mi mamá me llevó. O sea, dijo, ¿cómo firmaron el contrato? Tengo muchas dudas. No había contrato. O sea, le dije, ay, de la revista Balón me hablaron. ¿Quién? Y entonces mi mamá, creo que mi papá le habló primero al editor, que había sido además un editor importante en La Jornada o en 1+1, me parece. Mario Alberto Martínez, que había sido un editor de cultura en la época dorada del 1+1, que había salido como un gran medio. Y era un tipo que tenía una trayectoria ya de muchos años. Entonces mi papá ubicaba su nombre y Martínez le dijo, pues me gustaría que siguiera escribiendo La Niña, ¿no? Y entonces, bueno, fuimos a conocer al señor Martínez, ¿no? Municipio Libre era donde estaba la oficina, conocimos al equipo que había ahí y pues me los presentaron, mucho gusto, y le dijeron a mi mamá que si yo podía entregar una crónica o algo así cada semana y que me iban a pagar a 20 pesos la nota. Órale. Y que ella tenía que sacar recibos de honorarios porque pues yo era menor de edad. Claro. Entonces,
Y ahí pa, mi pobre mamá sacar recibos de honor A darse de alta en a Hacienda. darse de alta en Hacienda. Y sí, escribía e íbamos a llevar las notitas los sábados o domingos, creo que en la noche. Después ya se inventó el fax o tuvimos fax y ya las mandaba por fax, pero el primer año en el 93 las llevábamos personalmente ahí a entregar la entrega de la redacción. Y luego yo empecé a decir, bueno, pues es que si hay que ir al fútbol, pues yo quiero ir al fútbol, pero pues ¿qué se va a hacer al respecto de eso, no? Y me dijo, bueno, pues te vamos a acreditar. Ok. Pero ¿cómo te acreditan? ¿Cómo te acreditan si tienes Pues a tu 14 papá y a años? ti, ¿no? No, nada más a mí. ¿Y Entonces si vas sola? me llevaban mis papás. Me llevaba mi mamá más bien, que era la que era más activa. O sea, mi papá como que pues me dio la bendición. Ay, usted, mi hija, diviértase. Ya cuando era más grande ya a veces hasta me acompañaba y tal, pero cuando tenía 14, ya estaba en 14 entrados en 15 y había otro reportero ahí que era un reportero ya también muy serio y de mucho tiempo y él les dijo, sí, yo les aviso aquí en los Pumas, el Atlante, el América y que se acredite la niña, ¿no? Y lo cuento con mucho detalle porque todo lo que yo hice en el fútbol lo he replicado en todas las fuentes en las que he estado una y otra vez, ¿no? Es un tema de que te guste lo que haces, ¿sí? De que te guste de lo que estás hablando. No siempre me gustó todo lo que cubrí, pero tenía que encontrar algo que me resonara con esa fuente o con lo que hacía. Y tenías que aprender, porque una cosa era que me interesara o me gustara el fútbol y otra que lo entendiera. Entonces, y que tuvieras el talento, el talento nato porque les gustó tu forma de redactar y tal, pero pues en realidad tocaba profesionalizarse. Pues tocaba aprender y entender. Y yo lo que hacía, y lo hice después también con la gente de cine o de literatura, con los relojeros suizos o de pues órale, La Volpe, ¿no? O Marcelo Bielsa eran los técnicos de necesito que me expliques esto. Y entonces caía de variedad y pues órale, chamaca. Siéntese, le voy a explicar. La voy a pizarronear, ¿no? Entonces ya me decían, con los jugadores también. ¿Nunca te impuso la edad de los demás? O sea, ¿tú te sentías al tú por tú? No, pues yo llegaba de uniforme. Pero salía de la escuela y además me iba al Atlante porque era el equipo que entrenaba más tarde. Y además mi mamá trabajaba muy cerca del estadio Azulgrana. Y entonces iba al entreno y luego mi mamá pasaba, me recogía y nos íbamos. Y los días de los partidos, pues la conocían todas las esposas, las novias, ¿no? Claro. De los jugadores. Y aparte ese Atlante era un equipo muy bonito, estaba lleno de chavos muy fresas. Qué feo que lo diga, perdón. El clasismo en recuperación, pero era la verdad. Para mí era muy cómodo ir ahí porque eran chavos con los que yo me sentía muy tranquila, muy... Sí, te sentías segura, protegida, digamos. Muy educados. También había otros... Pues el Piojo Herrera, ¿no? El corazón de Tepito, pero el Piojo es puro corazón. O sea, es de esas personas que dices, o sea, yo sí le perdono todo al Piojo. Sí, ya sé que se madreó a Martín Oli, pues sí, ya sé que es bien grosero y que se vale y que se pone bien al tiro, pero es una persona muy buena persona. Entonces era muy, muy buena onda conmigo también. Me querían mucho, me arropaban mucho en ese equipo. En los Pumas también había chavos, no sé, si yo tenía 15, ellos tenían 18. En fin, esto también lo quiero puntualizar. Creo que sí tuve mucha suerte. A mí nunca un jugador me acosó. Nunca un técnico me trató de hacer daño. Los acosos que yo recibí fueron de comentaristas, de compañeros periodistas. Después hice mi grupito de otros reporteros y reporteras con los que ya hice mi bolita y entonces ahí mi mamá me soltó ya más grande, ya tenía, no sé, a lo mejor 17, 18, porque anda con Mac, va con Rubén, viene con Carlitos Moreno, con Armando Martínez, o sea, gente que se volvió y que sigue siendo gente cercana mía, o sea, son amigos míos personales y gente también de ese Atlante, jugadores amiguísimos míos, o sea, Félix Fernández, que era el portero, es de mis mejores amigos de la vida, ¿no? Entonces, creo que tuve mucha, mucha suerte y que siempre que vilipendian a los futbolistas y que son una bola de nacos y que son unos ignorantes, yo digo, pues los de los 90 teníamos onda, fíjense. Teníamos mejores valores porque
porque nunca no faltaban los que me perreaban si tuve mis galancillos Pero, pues, y eso es salí todo, con ¿no? chavos, pero no, eran jóvenes. Sí, te tiraban la onda, pero no te acosaban. No, O sea, jóvenes como- siendo jóvenes. Sí, pero sí me acuerdo que tuve un galán en el América y que iba hipócritamente ahí a mi casa, así, ay, sí, me regresaba temprano, íbamos al cine, ¿no? Y jamás en la vida me hizo nada. Sí tuve mis 2, 3 galancitos, pero buenos chicos. Ya cuando me fui al Real Madrid, ahí sí estuvo muy Espérate, rudo. ¿cómo llegas Pero al ¿cómo llegas al Real Madrid? Dije, O sea, ay, tú güey, espérame. sigues con tu haciendo tus artículos para la revista. Para balón, aprendí mucho, fui muy feliz. Y luego de ahí entré a la afición. Ajá. Pero un te mandan periódico. llamar, lo buscas. No, yo había un editor, Enrique Porta, que también todavía vive y le tengo mucho aprecio. Dije, yo quiero entrar a la afición. No, ya tenemos una reportera, mujer, no que necesitamos otra. Y entonces ahí sí fui y vi que el editor general era un señor, Jorge Bermejo, que conocía a mi papá. Y entonces ahí sí fue y le dije a mi papá, Háblale. le dije, no seas Platica malva, con échame, él. pues dile que yo quiero, que Porta no quiere, pero yo quiero ver si me pueden acomodar. Entonces ahí sí hice uso de mí. Esa fue la primera vez que hice un contacto. Y me di cuenta que los contactos sí funcionaban. Porque nos recibió Bermejo, le llevé varios textos y le gustaron. Es que ese era el poder que yo tenía. Yo no era reportera, no sabía. Era una escuincla babosa, pero tenía un talento natural para escribir o para narrar ciertas cosas. Para contar historias. Y les gustaba. Y les gustaba que estaba joven y que pues era una niña y que podían explotar eso. Claro. Porque le ponían de balazo en la cabecita que va antes de la cabeza principal, la niña reportera, la niña. Entonces, Sí, era eso, algo que se vendía. pues no sé si se vendía, pero por lo menos era curioso. Y Un personaje. tenía una columna en Balón, llegué a hacer una columna social, donde contaba las vidas de los jugadores, chismes, babosadas, pero contaba cómo se llamaba el perro y entonces si a fulanito le gusta esto y perengano, porque ellos me los contaban, o porque yo veía y observaba. Y con el tiempo esa columna la volví a replicar en sociales, ¿no? Entonces, a lo que voy es, siempre he hecho lo mismo una y otra vez. Y ya cuando estaba en la afición y vino el Mundial de Estados Unidos 94, dije, yo quiero estar ahí, porque Claro. esta selección traía muchísimo arrojo social, cultural, y Jorge Campos con los uniformes, y Luis García, ¿no? Luis García era el goleador, o sea, había el regreso de Hugo Sánchez, entonces había muchas cosas que regurgitaban. Yo dije, yo no llevo aquí un año perdiendo el tiempo A para mí me no ir a ese mandan. mundo. Y el tema con las acreditaciones es que FIFA mandaba determinado número a la Federación de Fútbol y aquí ellos decidían a quién se las daban. Obviamente a mí no me dieron nada, pero en una revista de unas chavas que yo conocía, que ya estaba yo muy involucrada en el fútbol, me dijeron, nosotras no vamos a ir. ¿Tú la quieres? Órale. Entonces fui por el sobre y yo la mandé ya directo a la FIFA, me brinqué a la federación de aquí, dije, ellos me brincan, pues yo también. Entonces la mandé directo a FIFA, la mandabas por DHL, me acuerdo que se atravesaba un fin de semana, o sea, para conseguirla, no sé, si llegaban el 1 de agosto, la chava me la dio el 25 y el 30 se acababan, ¿no? Entonces, o sea, era el día límite. O sea, no estamos hablando de, ay, sí, voy a mandar el mail, ¿no? No, Sí, sí, no, 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 Voy a era agarrar correo. la plataforma, ¿no? Sí, no. Send. No, era que llegue por DHL y entonces DHL no mandaba si lo mandabas creo que el jueves, no llegaba el viernes, llegaba el lunes. Entonces tuvimos una amiga arquitecta de mi mamá que transportaba, ya sabes, que pinturas y cosas. Le habló al de la aduana, creo que era Braniff o alguien así, que si por favor podían meter Rastrear, mi paquete, sí, rastrear el paquete. subirlo en el avión de Braniff para que Para que se fuera. para que se fuera. Y no me acuerdo bien, pero al final Amelia, la amiga, consiguió que llegara a Suiza cuando tenía que llegar y a los, no sé, 3 meses llegó el paquete a mi casa y decía que estaba yo acreditada para el Mundial. Ay, sí. Pero además traía un disclaimer, ¿no? Había una hoja que decía que dado que yo era menor de edad y nunca en su vida habían tenido un periodista menor de edad, necesitaban hacer comprobaciones de que yo no era una niña sexual. Explotada. Sexualmente, claro. perdón. No sexualmente. Sí, de laboralmente de explotada. tráfico. Sí, una niña explotada, laboralmente explotada. Y entonces hubo que ir a una notaría y entonces luego el FBI se apersonó porque el mundial iba a ser allá, entonces la FIFA podía decir misa, pero
había que ir a sacar el pasaporte con el tipo de visa de trabajo que se exigía. Y entonces fuimos a la embajada y al consulado, ¿no? Fui con mis dos papás no, creo que nada más fue mi papá y le dijeron, ¿cómo? ¿Es menor de edad? A ver, señor. Tiene que regresar otro día. Y entonces ya tuvimos que hacer una carta para el FBI. Cuando llegué al mundial, finalmente me asignaron a un agente del FBI. Como custodio. O sea, no custodio, pero se me fue a presentar y me fue a decir que sí, yo sentía que estaba en peligro, que si cualquier persona se me acercaba, que inmediatamente hablara con él, que porque yo era susceptible a tráfico de personas o a tráfico de mujeres o a tráfico de menores. Ok. Nunca hubo necesidad. ¿Qué edad tenías ahí? 15, casi 16. Y entonces venían los exámenes finales de tercero de secundaria y yo, como era una burra consumada, yo solamente desde tiempos históricos yo solo pasaba pues las de humanidades, ¿no? ¿Deportes? No, odiaba deportes. Solo me gustaba verlo. Sí, la verdad sí. No, pues yo pasaba, yo qué sé, literatura, historias, las cosas que me gustaban. Claro. Las que no me gustaban, las reprobaba, no sé ni cómo pasé matemáticas, siempre estaba en clases particulares. Total que tenía como, no sé, exenté 2 o 3 y tenía como 18 exámenes que no había pasado. Entonces tenía segundas vueltas de matemáticas, física o lo que fuera. Y la segunda vuelta caía justo en pleno mundial y yo dije, pues con la pena. No lo voy a presentar como la ven. Drama nuclear en la secundaria. Y entonces la directora me decía, te vas a arrepentir de esto. Y no sé qué, yo así de... Dile a la directora si estás arrepentida. Ay, claro que no, pero además yo estaba muy segura de quién era yo. Yo le decía, me voy a arrepentir si no voy. A mí mi papá me dijo, si tú te quieres ir, yo te voy a apoyar. Y fue a hablar con el señor Bermejo y con el director del periódico. Les dijo, a ver, aquí el que va a tener el control de dónde anda esta escuincla voy a ser yo. Yo no quiero que ustedes vayan, la manden, le digan, le tal. Yo pongo dinero con tal de que ustedes respeten. Que el que tiene el control soy yo. De que nosotros vamos a ser los que vamos a decidir a dónde va, con qué. Me quedé en el hotel de la selección. Compramos un paquete de vuelos que ya no existen esas cosas, ¿no? Comprabas, no sé, 10 vuelos y nada más hablabas y decías en Delta. Quiero ir como aquí. El Euroriel, pero de avión. Ajá, quiero saber qué horarios hay. Pero, o sea, le invirtió mucha lana a mi papá y le invertimos, me dieron una tarjeta de crédito 2, entonces... Estaban asustados. Mi mamá dice que entre la emoción de la juventud de pues que mi niña haga su sueño realidad y mi papá entre el si no la dejo hacer esto me lo va a cantar toda la vida, pues se aventaron. Pero no, o sea, el juicio hacia mis papás que le hacían sus amigos, las maestras, claro. El juicio que hoy todavía hay gente que me dice, es que yo tengo una hija de la edad, jamás la hubiera dejado ir, yo no sé cómo tus papás lo hicieron. Y me lo tomo muy personal y me siento agredida porque digo, cállense, o sea, si ellos no me hubieran dejado ir, yo no sería quien soy. Exacto. Que por supuesto había riesgos, claro que había riesgos, pero 2 cosas, tuve mucha suerte, insisto, y estoy agradecida con la vida por eso. Y 2, yo pues no era pendeja, con el perdón. Pero ¿sabes cuánta gente me decía, yo te llevo, súbete a mi coche? Y no me subí. Claro. Entonces... Y yo creo que también tus papás sabían a la hija que habían educado. Entonces todo el mundo sabe lo que tiene en casa, ¿no? Pero, sí, pero también es cierto que tú puedes estar muy bien educada y cuidarte mucho. Y que vas caminando y te matan, te violan y te descuartizan. Ah, no, sí, claro. Porque pasa y lo vemos. Sí, pero sabían que no te ibas a exponer, sabían que no ibas a decir, sí me voy contigo. Exacto. No, eso, o sea, lo que a mí me tocaba sabían que yo que lo ibas a hacer. Que me iba a cuidar. Pero lo que no me tocaba, lo que yo no sabía, pues era un riesgo que existía, pero que iba a existir. Me decía un amigo, ¿no? Yo podía decirle a tu mamá que vamos a ir al cine y te llevo al Hotel Príncipe. Claro. Que está aquí en Viaducto. Y tu mamá no lo va a saber. O sea, al final de cuentas, el riesgo siempre está latente. Y son riesgos que van a existir en el mundial, saliendo del Green Hills, yéndote a donde sea. Entonces, y con tus amigas, o sea, en cualquier situación, pero creo que tus papás lo que tuvieron muy claro es, sabían que había un sueño, una pasión, que ya traías como una trayectoria, digamos, en el periodismo futbolístico y que ahora lo que querías era asistir al mundial. Y perdón, no es cualquier cosa ir a cubrir un mundial. No, pues claro, cuando llegaron los papeles de la FIFA mi papá dijo, es que todo eso lo hizo ella solita, ¿no? Entonces dices, híjole, o lo apoyo más allá de mis miedos y dentro de mis miedos veo cómo puedo ir controlando lo controlable, o sea, porque obviamente no, pero si no te apoyaban ahí,
Pues es que eso sí, y me acuerdo, y pasaron mil cosas. Me acuerdo que una vez me perdí en Nueva York, pues ya sabes que ibas de Nueva York a Nueva Jersey, y entonces yo me acabé el dinero yendo y viniendo de estado a estado en los taxis porque pues imbécil, porque no sabía, y me bajé en un hotel X, hablé por cobrar a mi casa, me contestó mi papá, y yo llorando, y me perdí. Ay, y tu papá queriendo agarrar el avión en ese segundo. Que no, ¿sabes qué me dijo? Arréglatela. La que se quiso y fuiste tú, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? No puedo hacer nada. No es como que te vaya a ir a recoger ahorita. No, ay, me perdí en Copilco. Voy para allá. Dice, pues vas a tenerlo que resolver. ¿Dónde estás? Pues, estoy en un hotel. Bueno, vas al front desk y le dices al señor del hotel que tienes este problema. Le dices dónde está el hotel de la selección. Es que ya me perdí. Pues háblale a Marcela. Marcela era una amiga reportera que sigue siendo mi amiga y que ella ya estaba en el hotel correcto. Entonces hablé al hotel correcto donde me había yo confundido, pero ya sabes, el Hampton o el no sé qué, que hay 25 iguales en Estados Unidos. Hablé no sé a cuántos hasta que finalmente me contestó Marcela y me dijo, yo te dejo dinero aquí en efectivo, pero necesitas llegar al hotel, ¿no? Tienes que llegar aquí. Entonces, en efecto, hice eso, lo que me dijo mi papá. Primero hablas al front desk y dices, ¿dónde está este hotel? El que viene aquí en la tarjetita, en tal. Ah, ok. Ya que encuentras a Marcela, le pides a Marcela $50, $100. Y ya que llegues, me avisas. Y me colgó. Entonces, pero era lo que podía hacer a la distancia. Exacto. Entonces, sí, hicimos todo eso. Además, me acredité por Balón, que era lo importante. Que esa era otra, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, porque tú tomas la acreditación de otro medio. No, de Balón. Yo seguí en Balón durante años. La afición quería aprovechar que yo iba al Mundial. Pero la acreditación era de Balón, el acuerdo se hizo con la gente de Balón. Me acuerdo que don Pedro Gil bajó ahí a firmar la hoja. Y sí, se colaboró en la afición, colaboré también en la jornada, colaboré en varios medios, pero la acreditación era de Balón y esa era mi responsabilidad primaria. Y cuando llegamos al Mundial, pues sí, fue muy padre, pero también la responsabilidad de que estabas lejos, de que no había celulares como hoy, los que habían eran satelitales, el internet sí existía, me acuerdo que usábamos Yahoo. ¿No? Pues ya usábamos Yahoo, pero yo no lo sabía usar muy bien, era complicado. Es que en la sala de prensa había, pero yo todo lo mandaba por fax porque no sabía usar el Yahoo. Sí conocía a mucha gente, a muchos periodistas, ahí conocía a los españoles. En fin, el punto es que fue muy retador para mí. Me acuerdo que la primera vez que yo no sabía que tenías que pedir un pase de zona mixta, nadie me dijo, yo no estaba enterada para bajar a vestidores, entonces yo bajé muy acá y no me dejaron pasar y me acuerdo que me puse a llorar y yo le pegaba al tipo del cadenero, ¿no? Y Gringo al fin, en vez de explicarme cómo eran las cosas, pues me empujaba o me molestaba, ¿no? Y ahí creo que nació mi intolerancia a la frustración. Total que ya alguien me dijo y conseguí un pase de zona mixta, no sé ni cómo, me metí y dije, pues aquí el asunto es entrar y es estar y es moverse. Y así aprendí a hacerlo. Entonces, mucha gente en los medios no me quería porque ellos eran adultos profesionales y yo nada más echaba desmadre, según ellos. Pero la realidad es que hacía cosas que ellos no hacían y que tenías otra visión. Y que tenía mucha confianza con los jugadores y me contaban cosas que a ellos no les contaban. Y que fue un gran mundial, la pasé muy bien. Yo decía que era mi viaje de 15 años. Oye, y ahora que viene el mundial a México, ¿no se te antoja regresar al fútbol? No, yo cuando me salí del fútbol fue en el 2002, porque ya estando en otra radio, en Radio Red, no me quisieron llevar a Japón, Corea. Y dije, ay, mira, ya, no voy a estar aquí rogando porque me lleven. Y pues nunca tendré el cuerpazo de Inés Sainz, que acababa de entrar a TV Azteca. Dije, sí, con 8 años en los medios y siendo una de las pioneras mujeres del periodismo deportivo en el fútbol, que somos pocas y todas somos amigas, no me toman en cuenta, pues hasta aquí llegué, ¿no? Pero justo en el Mundial del 94 conocí a la selección española porque viajé a ver un partido o a cubrir un partido de ellos. Se quedaron en un hotel. Fui yo ahí a buscar entrevistas y pues les caí de variedad como siempre me pasaba. Es que caigo bien. Es que tenía 15 años y les daba risa. O sea, como, ¿qué hace este escuincle aquí? ¿No? Y además también en ese entonces, si hoy hay pocas mujeres en ese... o sea, había 3. Eran las pioneras. Sí, claro. Y mujeres cubriendo el mundial, poquísimas. Cero, o sea, porque aquí en México éramos varias, pero de México viajamos como 4, ¿eh? Pero allá no había nadie.
O sea, no había mujeres. Y es que las mujeres que había en ese entonces en el deporte eran más o para color o para buenotas o para... Es que ni siquiera había las buenotas. O sea, las bikinudas llegaron hasta el 2000, esa es la verdad. Yo empecé en el 93 y antes de nosotras había chavas en los 80 de redacción, pero ya de que cubrieras la América, la selección, no, nosotras. Y pues fue padrísimo porque hice muchas migas. Y entonces, cuando llegó la oportunidad de estudiar la universidad... ¿Qué estudiaste? Primero me metí a comunicación a la UIC, me salí a los 6 meses y justo en esa época entré a TV Azteca con José Ramón Fernández en la era dorada de José Ramón. Sí, cómo no. De practicante. Yo estaba obsesionada con el fútbol español. Para entonces yo ya sabía mucho, entendía mucho y era yo una enciclopedia de fútbol español, ¿no? Entonces dije, si estoy en el fútbol, si me dedico a esto, pues hay que estar donde se vende el bacalao. Claro. Que es la Liga Española. Y pues así llegué al Real Madrid. O sea, le dije a mi papá, pues siento que me quiero ir a estudiar la Universidad de España. La Complutense, con permiso. No has terminado ni la prepa. Pues la acabamos allá, que la abierta, ¿cuál es el problema? Estás loca. Ah, sí. Y entonces, pues, estás loca y me puse a hacer todos mis trámites y llegué y le dije, pues... ¿Y se acuerdan cómo consiguió la acreditación? Así acabó la prepa. Le dije, pues, ¿cómo ves? Que quiero ir a España. Y él tenía una amiga, Margarita, le dije, ya le hablé a Margarita. Por cierto, usé un contacto. Y Margarita, en efecto, pues me ayudó mucho, me recibió en España, me mandó con un abogado para ver los temas de residencia. Mi mamá tenía otra amiga en el trabajo cuya hija estudiaba una maestría en Madrid y entonces vivía en una residencia de señoritas donde yo llegué. La dueña se llamaba Gloria, que era una señora chistosísima. Y éramos puras estudiantes que veníamos de otros lugares de España y solo 2 mexicanas. Y fue muy padre porque era como estar en una... como little frat, ¿no? Una pequeña, en un piso de señoritas, nos divertíamos de señoritas. Y entonces yo me iba pues a mis clases, pero me iba al Real Madrid después, igualito que acá. Y también pues tuve mis amigos en el Real Madrid y todo. Claro. Ahí sí eran más perrones. Ahí sí era de ahí sí tiraban el carro. Corre por tu vida. O sea, eran tremendos, pero también nunca se pasaron de vivos. Sí tuve un galancillo en el Real Madrid. Eso te iba a preguntar. Sí, ¿a poco nunca iba un defensa? No, sí, un intercambio de amor tuvo que haber habido. Sí, un defensa que luego me votó porque pues, no le daba yo ni agua, entonces... Porque estabas en la residencia para señoritas. No, porque no, yo pues, me daba miedo, ¿no? Y decía, ay, no. Y me acabó mandando a volar. Y eventualmente pues ya se casó con una chava bastante más grande que yo, como 10 años más grande que yo, pero todavía hablo con él y todo, o sea, somos buenos amigos, pero sí era como de... Pero era muy chistoso porque además me iba a llevar a mi casa y entonces bajaba, le digo, baja para que te vean las niñas, ¿no? Y subía y hacía el cuento. Claro. Nos invitaba al fútbol, ¿no? Bueno, yo iba acreditada, porque me acredité al Real Madrid también, obvio, pero... Luego invitaba a mis amigas a los partidos o nos llevaba a comer. La primera vez que comí langosta fue con él y yo tenía, no sé, 16 ya tenía 17 y me acuerdo perfectamente bien que en vez de decirle, hoy no sé cómo se usa esta cosa, yo ahí tratando de imitar cómo la estaba usando y salió volando la langosta. O sea, me daba mucho oso. Pero, o sea, dije, qué mensa. Y ahora nos acordamos y nos reímos. Y él se arrepiente un poco también. Ya después, cuando lo conocí tenía 15, cuando llegué tenía 17, entrados en 18. Ya cuando me presionaba ya tenía yo pues 19, ¿no? Uh-huh. Dice, ya eras cancha reglamentaria. Ya era cancha reglamentaria, pero dice, me arrepiento mucho porque todavía estabas muy chiquita. O sea, yo te presionaba con cosas que no te debí de presionar. O sea, sí salí contigo cuando eras menor de edad. La verdad, qué imbécil. Le digo, pues sí, pero nunca me hiciste nada. O sea, jamás me dijiste, ven, niña. Yo nunca entré a perritos que te quiero. Yo nunca entré a su casa, jamás me llevó a su depa. O sea, jamás. Él siempre iba a mi casa. O sea, la casa de señoritas era muy decente. Entonces le digo, no, pues ni sufras, güey. Pues así sucedió y además en una época en la que eso estaba normalizado. Claro. No por eso significa que estuviera bien, pero... Estaba normalizado y tampoco hiciste nada terrible, jamás me metiste en la mano. No hubo faltas de respeto. Nunca me hizo nada. Entonces, fíjate que yo creo, yo he platicado mucho con... Yo tengo un humanito de 7 años
platico mucho con mi concubino que el futuro o sea, las universidades y todo eso debería de ir por ahí. O sea, si el niño es bueno en videojuegos y es lo que le mata y es lo que le apasiona, no tienes el dinero en la universidad y que estudie comunicación o cualquier mamada que se le asemeje. No, el que estudie lo que sea para el gaming. Lo que sea, y que no necesariamente ese estudiar tiene que ser una universidad. O sea, siento que eventualmente esto va a ser obsoleto. Mira, yo tengo la experiencia y la tuve después, cuando regresé de España, porque entró el euro y todo redondeó para arriba y pues el chorro de dinero. Y además mi papá se murió en el Inter. Entonces, cuando regresé y entré a la UNAM, no saben el trabajo que a mí me costó. Yo me cambié 3 veces de escolarizada, pero a la abierta, pero a distancia en la propia UNAM. Me fosilicé 15 años, porque la UNAM no es una universidad que te permita estudiar y trabajar cuando es una universidad pública y donde el grueso de la población que no necesita trabajar. Que no era mi caso, yo trabajaba por ociosa y porque pues, por imbécil, si quieres, nadie me obligó. Pero yo veía compañeros que decías, él tiene que trabajar. Sí, y viene desde casa de la fregada. Y en esta universidad, la directora de la facultad, de la carrera, se porta como si fuera la Miss de primaria del Vista Hermosa, de es que el rigor y tienes que hacer la tarea. Y yo las oía, obvio las confrontaba, todas me odiaban. Pero yo decía, si la UNAM no tiene la flexibilidad, la cabeza para entender la clase de país en la que estamos, en la que tenemos que trabajar y estudiar al mismo tiempo, no es negociable, y en la que tenemos que cuidar a la abuelita, pero a la mamá, pero a la tía. Entonces, ¿qué nos espera en otras universidades? ¿O por qué no tenemos un alto índice de escolaridad, no? Claro. Porque la gente abandona por trabajar. Por necesidad. Por necesidad de cualquier tipo. Entonces, al final, yo no tenía la necesidad, pero yo no iba a dejar de hacer cosas porque pues, tenía que ir a presentar la asistencia a la materia, porque si no la maestra se enojaba. Y además trabajaba en Radio Red, Monitor, que era una radio muy demandante, que ahorita pues ya nadie la conoce, pero en su momento daba y quitaba, ¿no? Entré también con un contacto porque yo trabajaba en España de corresponsal, pero también entré a la cadena SER, que era la radio más importante de España, lo sigue siendo. Y ahí en deportes sí me trataban como la cistonta, pero aprendí mucho de ellos. Y el director, José Ramón de la Morena, me dijo, oye, ahora que te regreses, conozco a Pepe. ¿Quién? Pues a Gutiérrez Vivo. Ah, sí. Le voy a pedir que te den una cita para que pues puedas ver qué onda, a ver si te puedes meter ahí. Ok, me consiguió la cita, no me recibió él, me recibió la segunda de a bordo y me preguntó que qué sabía hacer, pues deportes, qué tal, que no sé qué. Ok, pues te vamos a hacer un examen a ver si pasas. Y la verdad, entré más por la recomendación de José Ramón de la Morena que porque hubiera yo hecho los exámenes o si me hubieran hecho... A ver, ¿no? Era la española de la red, porque además, claro, en la cadena SER para poder entrar al aire, pues yo tenía que hablar como españolizarme. Y yo dije, ay, no, ya me costó mucho trabajo, con permiso, ahí les va. Que se use. Que se use. O sea, en Radio Red dijeron, pues esta viene de España, en deportes, el fútbol, los toros, perfecto. Y el director de deportes de aquel momento dijo, necesito una voz femenina y magnífico que vengas de España porque vas a vender tu acento. Vas a vender, te vas a los toros. Y yo dije, yo no sé nada de toros. Pues aprendes. Y pues aprendí. Y volvemos a lo mismo. O sea, todo. Y me involucré mucho en la fuente taurina. Y era yo una conocedora del natural y el y el pase. Tenía un muy buen maestro. Me hice de mis amigos viejitos cronistas taurinos. Y me enseñaron un montón y lo de siempre. Y eventualmente, bueno, llega la oportunidad. Llega José Ramón Fernández a Radio Red y yo dije, esto no me está pasando otra vez. Y ellos traían a su grupo de gente y me dijo José Rito, su hijo, que es muy amigo mío al día de hoy, me dijo, mira, Gabriela, te lo tengo que decir con todas las letras. O sea, no eres parte del equipo. Tú ya estabas aquí. Yo no puedo mandarte a ti o darte preferencia a ti por encima de mi gente. Claro. Entonces estás fuera. Dije, me lleva. Claro, yo tenía una agenda que nadie tenía y era una época en la que te contestaba el jugador el teléfono y entonces, no sé, José Ramón iba los domingos a hacer el programa al mediodía y yo, te pasa Roberto Carlos del Real Madrid, ¿no? Y le hablaba yo al Roberto Carlos, ¿vas a entrar al aire? Sí. Y entonces yo le ponía al aire a esos jugadores. Y ahí Casillas y a un montón de gente. ¿Y ni así te volviste parte del equipo? No, pues yo era Pero tú les estabas abriendo accesos. Yo era una cachetada para todos, ¿no? Claro. Porque yo era como como ¿por qué tiene eso? Bueno, ni siquiera eso, era un... O sea, ¿sientes que había un tema de egos o de techos de cristal? De las dos. El techo de cristal yo lo tuve desde que entré al fútbol.
y nunca se iba a acabar. Y la otra es que, claro, había un tema de nosotros somos los fregones del deporte. Somos los consagrados. Como que Gabigol, ¿no? Porque yo estoy segura que también José Ramón ha de haber dicho lo mismo. Otra vez Gabigol, Esta ¿no? es cuincla. Esta es cuincla. Porque yo ya estando en TV Azteca, agarré mis chivas, le dije, me voy a España a vivir, ¿eh? Ah, pues que te vaya bien. Y yo les mandaba cosas desde a los protagonistas y todo. Hice lo que se me dio la gana. Y ya cuando regresé, a la productora de José Ramón no le gustó que yo hacía lo que se me daba la gana. Claro. Entonces ella fue la que me corrió. Y todavía me acuerdo que José Ramón me dijo, es que ¿cómo te peleas con Jessie? Le digo, yo me peleo con Jessie. Ella te consiguió un satélite desde España para que mandaras lo de Hugo Sánchez. Le digo, ella me consiguió el satélite. Le digo, ¿y quién consiguió la cámara? ¿Y quién consiguió esto, aquello? Gratis. A Hugo Sánchez. Sí, claro, era la despedida de Hugo Sánchez en el Real Madrid. Entonces yo le hablé a mi cuate, el director de Televisión Española, y le dije, ay, ¿qué onda? ¿Me prestas una cámara? Sí, Gabigol, porque Gabigol era mi apodo. Entonces, Televisión Española me prestó una cámara. No me la cobró. No, me dieron ¿y el satélite? Ellos me dijeron dónde conseguir el satélite, a qué hora, tal. Ya nada más lo tenía que pagar TV Azteca. Se les avisó con tiempo. Y Jessie me trató de boicotear, pero pues la nota era la nota, ¿no? Entonces lo tuvo que abrir, lo tuvo que meter, entró en vivo y tal. Ahora no necesitas el satélite, pero en aquel momento sí. Le dije a José Ramón, no nos cobraron nada. Lo único que tuviste que pagar fue la señal del satélite. O sea, ni siquiera tuviste que pagar la sala donde yo fui hasta el Paseo de la Castellana número no sé qué a las 4 de la mañana. Porque ese era el nivel ya de contactos que yo tenía. Y además Televisión Española me dio... Yo tenía acreditación del palco de prensa, no de la cancha. O sea, tenías mejor trato en España que en tu país. Sí, pero más bien yo lo que veo es... No, me voy a dar todo el crédito. Yo era muy fregona. Y sigue siendo muy fregona. Y era muy entrona y hacía muy buen networking. Entonces, todo lo conseguí yo porque era yo. Y porque se podía. Y también en México tenía muchas oportunidades. Mucha gente me ayudó aquí. Era difícil en TV Azteca, sí. Por eso no progresé ahí, ¿no? A Francia 98 no me llevaron. Y entonces dije, ya 2 al hilo. Sí, ya estuvo. Dije, ya estuvo. Y en eso, en el 2001, surge Inés Sainz. Yo la veo guapísima, cuerpazo, ojazos. Y además Inés pues tenía un esposo que trabajaba en una banca y tenía ella un cerebro comercial que yo ni siquiera sabía que se necesitaba en este medio. Entonces yo dije, no, pues yo ni cuerpazo, ni marido, ni patrocinios. Dije, no tengo nada que hacer aquí. Luego, bueno, me salí, ahora sí que colgué los botines, me cambié a cultura, después llegué a espectáculos, empezaban las revistas de largo aliento, ¿no? Día 7 y estas cosas. Estuve 8, casi 10 años en Día 7, escribí de todo. Me tocó también hacer cosas de fútbol, pero tuve mucho rencor hacia el fútbol muchos años y siempre tenía la espinita clavada, ¿no? De que había muchas mujeres por todos lados, pero todas padecían que iban al antro o... a la propia Vanessa Hoppenkotten cómo la cosificaban, sí, ¿no? Durísimo. Y ella era una presentadora y después de muchos años la entrevisté en Sociales y lloramos nuestras penas juntas, ¿no? Pero el fin era difícil, pero le tuve mucho rencor a los deportes muchos años. Y ya cuando salí de Día 7, me llamaron de Mujer Ejecutiva, Veselin Reinop, que era el editor, y me dice, oye, veo que estás muy fuerte en espectáculos, que en Día 7 haces mucho de eso. Necesito a alguien en espectáculos para una revista de sociales. Y yo no sé nada de sociales. No importa, yo te enseño. Pues vas a aprender otra vez. Te voy a hacer editora. Yo dije, qué padre, yo nunca he sido editora. Claro. Me van a pagar por aprender. Entré a Sociales y ya no me salí porque pues cuando te tratan bonito dices, ay, no me patearon, ¿no? Sí, o sea, porque me tocó estar, ya sabes, ahí dormida fuera de la PGR en el hangar para recibir a Gloria Trevi, ¿no? me tocaron muchas cosas. En el Inter, Dios sabe por qué, estudié cine, estudié guionismo en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que esa es mi segunda carrera, y andaba yo metidísima en el cine, en el rollo, me volví bien fachosa. El chiste es que disfruté mucho el CCC, pero también conocí el lado oscuro del cine, que si el fútbol era machista, el cine mexicano y latinoamericano es quítate que ahí te voy. Hay niveles. Dije, no. Ay, ¿dónde está Jorge Campos? No, la padecí mucho. Brody. Nos acosaban los maestros, nos acosaba todo el mundo, te maltrataban en las... A mí no, porque yo no trabajé en productoras, pero 2 compañeras mías
Otra hizo un documental y la buleaba todo el crew porque se había ganado ella un premio y entonces no les gustó que hubiera ganado esa chava. O sea, el nivel de abusos que yo vi en el cine, dije, ya me cansé. Y luego además salí con un productor que trabajaba ahí en el CCC en producción, que me caía de variedad porque era simpático y medio cotorro, pero pues era un alcohólico consumado y era un violentador y me acabó un día golpeando en el piso en la colonia Nápoles y yo dije, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Pero que tuviste razón de hacerlo, o sea, porque cuando estás metidas en esas relaciones es bien difícil darte cuenta. Salí con él 3 meses y la verdad es que todas fueron red flags y dije, si yo me hubiera salido antes, no acabó madreada en el piso, pero pues ni modo. Me salvó un señor que iba pasando con su hija y yo preferí subirme al coche de un desconocido, ahora sí, con tal de no seguir de que este tipo no me estuviera, porque me perseguía por las calles de la Nápoles, una cosa espantosa. Y dije, ¿y de dónde lo saqué? Del maldito CCC. Y entonces en ese instante dije, este no es mi mundo, no tengo nada que hacer aquí. Aquí tan más no soy nadie, en el periodismo sí soy alguien y voy a volver a lo mío. Y te vas a día 7. No, ya estaba en día 7. No, me fui a mujer ejecutiva, entré a sociales, entré al lujo y ahí pues ya me acomodé como gallinita. ¿Cómo llegas a cubrir Royals? Ay, háblanos en inglés, por favor. En inglés. Trabajaba en el Universal con Marisa Sani en estilos. Bueno, primero con Jess Pacheco, que ahora es editora de RCDP en Excelsior. Ellas me enseñaron todo lo que sé de sociales, lujo, todo. Y Marisa en estilos tenía que cubrir realeza y nos tocó la boda de William y Catherine. Entonces yo, igual que con la FIFA, igual que con todo, mandé tu acreditación, ¿no? No fuimos, pero mandé un mail a Buckingham Palace. Me puse a averiguar, me puse a investigar, agarré el teléfono, hice 2, 3 llamadas, alguien me pasó un celular y pues, hola, mucho gusto, soy fulana y hago esto y les doy el periódico y ¿qué se va a hacer? Y me empezaron a mandar mails, o sea, me incluyeron en su base de datos. Me contestó personalmente la jefa de prensa, que se llamaba Sarah en aquel momento, y nos mandó mucho material. Yo por ahí contacté a un jugador de polo mexicano que había estado con Charles en varias competencias. Y bueno, era parte de la chamba. Yo, la verdad, hasta ese momento no me había dado cuenta lo relevante que era que Buckingham Palace me hubiera contestado. Y con el tiempo, yo seguía recibiendo material de ellos. Y entré a la revista Caras y Anita Carballido, que era la editora, me dice, oye, fíjate que la chava que nos escribía, ya se fue. Esta niña había estado en Quién, se fue acá, ha brincado de la Quién a la Caras 20 años. Entonces me decía, ya se regresó a la Quién. Entonces, ¿nos puedes hacer los textos de realeza? Yo dije, pero yo no sé nada de realeza. O sea, así como para hacer un texto así. Pero dije, pues yo soy periodista, yo aprendo. Es una chingona. Yo escribo de todo. Así, no es la primera vez que tengo que aprender. Que tengo que aprenderlo. Entonces lo hacía, pero era parte de mi chamba. Bueno, en Caras estuve de 2012 hasta 2022. Solo tuve un impasse en el que me salí para irme a Excelsior. No aguanté el ritmo del periódico. Ahí en Excelsior empecé a escribir también de autos con mi amigo Cristian Moreno, pero me encantan los coches. Y me encanta la Fórmula 1, pero tampoco sabía nada. Y entonces llegué y le dije, Cristian, quiero aprender de coches, enséñame. Me metí mucho en el rollo de los autos, pero seguía haciendo mi chamba de Caras, de siempre, de todo. De pronto me llega un boletín después de tantos años, ¿no? Dice, Her Majesty's turning 90 next year. Yo dije, no manches, 90. Ya se va a morir. Dije, le quedan 10 años de vida. Hijo, máximo. O 5. O 2. O 6 meses. Es que claro, dices, a partir de los 90. Un 10 extra. Ya en cualquier momento en estos próximos 10 años, pensando que será tan longeva como su mamá, va a morir. Y yo quiero estar ahí. Dije, no hay en este país alguien que haga monarquías con rigor periodístico y con una visión realmente política, social, antropológica. Dije, es puro chisme, tiaras. Yo quiero hacer esto. O sea, fue una decisión consciente y empecé a meter contenidos, no en Caras porque ya teníamos otra colaboradora de realeza, pero empecé a hacer especiales de realeza, que por cierto, uno lo hice pésimo porque lo hice yo sola en 15 días, porque me aventaban, yo hacía los especiales, las ediciones pagadas, las ediciones especiales de Caras. Me aventaron una de relojes al mismo tiempo, los relojes son dificilísimos, y entonces cuando me tocó hacer el de la reina, agarré a la colaboradora de Vanidades, que era malísima, pero agarré a no sé quién, y total que cuando ya la vi impresa, mezcolanza ahí. Y yo dije, Dios santo, ¿cómo me quedó esto? Dije, bueno, ya
ni modo, prueba y error, ¿no? Pero bueno, hubo una época en la que había muchos cambios en Editorial Televisa. Lucía Alarcón, la directora de Caras, me apoyó muchísimo. La verdad estuvo padrísima esa época y me empecé a meter tanto en realeza. Al principio me costó mucho trabajo porque era autodidacta y decía yo, el margen de error es enorme. Y de nuevo, pues dije, si ya me funcionó en 1993, que no me funciona no me va a ahorita? funcionar ahorita, ¿no? Entonces, llamadas, hablaba yo a los periódicos, hablaba yo que la King's College preguntaba cosas y empecé a hacer una red de contactos y eventualmente viajé a Londres y empecé a fortalecer esa red y empecé a fortalecer el tema académico, ¿no? Yo dije, a ver, ¿quiénes son los historiadores especializados en esto? ¿Quiénes son los tales? Híjole, es que además atrás de la realeza hay 20,000 cosas. Y luego el corresponsal de Televisa ya, Horacio Rocha, me decía, oye, es que acá no es como allá. Acá hay asociaciones de prensa, no puedes estar acreditado sin estar en una. Luego a Sarah la quitaron de Buckingham Palace y justo llegó Donald McCabe, que era un señor acá todo muy, muy difícil. Y él dijo, se acabó, la prensa extranjera va para afuera, o sea, vamos a cerrar filas, solo la prensa local. Entonces me sacaron del mail. Fue muy complicado porque yo tenía muchos beneficios que de pronto dejé de tener, pero ya me conocía el aparato del Palacio. Entonces dije, si no eras nueva, me tengo que hacer más presente y empecé a hacer ya más contenidos, más cosas y empecé a meterme en los noticieros. Yo trabajaba en ADN 40 y empecé a meter cositas de realeza, pero le daba este tono como político, ¿no? Y de a poco fui creciendo y un buen día, ya que llegó la pandemia, tristemente, dije, quiero hacer videos de realeza porque no podíamos ir a la oficina, porque empezaba a haber mucho digital. Primero le llevé la propuesta a la editora de Vanidades que me mandó por un tubo, pero de nuevo dije, si yo conozco al director, al de digital. Sí, o sea, ¿por qué quedarme en este no? Y pues a ellos se los presenté y en automático fue un sí. Claro, esto va a ser un hitazo. Y fue un hitazo. Y entonces le puse El Principado porque así se llamó mi columna social del Universal. Y era una mala broma porque era casi una burla, ¿no? Yo cuando empecé a hacer esa columna social no era nadie en sociales, no conocía a nadie y estoy segura que habrá habido gente que dijera, y está inventada, ¿qué hace aquí? Pero los directores del Universal en ese momento me dijeron, a ver, mi reina, habían sido los directores de Día 7. Tú eres gente de nuestra confianza, eres una gran periodista y de nuestro círculo, a la única que conocemos que hace esa madre es a ti. Así que ve y hazla. Y yo, pero es que no estoy preparada para esto. Pues a ver cómo le haces. Pues te preparas. Y Marisa y Jessica me súper ayudaron. Y entonces cuando le puse el nombre a la columna, le dije a Jess Pacheco, le voy a poner El Principado. Ay, no, amiga, está muy cursi. ¿Por qué? Le digo, pues es como una burla, ¿no? Mónaco es un principado de este tamaño que está entre Francia y tal. Y que pues como que está, pero no, pero es independiente, pero quién sabe. Le digo, y en México la socialité se siente como ¿no? Se siente ese principado. Es un principado. En 2 alcaldías nomás. Entonces así le pusimos y de risa. Y como ya la tenía registrada y pagaba un dineral de derecho de autor, dije, pues de una vez que se llame El Principado. Le fue increíble en las redes sociales de Caras y Vanidades. Llegué a tener millones de views. Cuando ya estaba muy posicionado el producto, yo estaba bien posicionada, ya salía con Marta de Baile, ya salía en noticieros, ya me tomaban en cuenta, o sea, salí en CNN, ¿no? Me llega el nuevo comunicado. Her Majesty is turning 70 years in the throne. Dije, ya 70 años en el trono. Yo quiero estar ahí, ¿verdad? Ya para este momento estaba yo acreditada en la Asociación de Prensa Extranjera del Reino Unido y me puse a trabajar, me puse a planear el Platinum Jubilee, los patrocinios que conseguí yo, las relaciones que ya había hecho allá para hacer entrevistas, digo, obviamente no con la familia real, pero asociadas, ¿no? Fue un viaje muy, muy difícil. Me llevé a una de mis mejores amigas, a Mariana. Le digo, amiga, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a ir de viaje? Sí, a Nueva York. ¿A dónde te quieres ir? Yo tenía un galán en Nueva York. Tengo varios novios, pero diferentes latitudes. Tengo al novio formulero, al novio relojero, al novio diplomático, pero así. De todo lo que escribe, digo, para poder tener información. Es que así conoces, ¿de dónde voy a sacar yo hombres? Yo los conozco así. Entonces le digo, oye, ¿qué onda? Me dice, vamos a ver a tu novio relojero. Le digo, ay, mana, es que viene el Platinum Jubilee.
Mana, decide, ¿qué prefieres? ¿Relojero o la reina? Le dije, la reina. Güey. Entonces dice, I respect that. Me dice, güey, te respeto. Yo hubiera escogido al güey. Yo hubiera escogido al novio. Así no, pero es un evento que no podemos fallar. Y la Mariana ni la debía ni la tenía y se subió al tren y además ella con su tarjeta reservó el Airbnb, ella lo escogió, ella iba más seguido a Londres que yo, entonces acababa de ir hacía 2 meses y entonces, o sea, la verdad sin la Mariana yo no hubiera sacado adelante ese jubilé como salió. La gente juraba que Mariana trabajaba en producción, que se dedicaba a eso. Ay, te queremos, Mariana. Y nada que ver, ¿no? En fin, salió, se hizo la cobertura, la hice para Vanidades y todo, padrísimo. Pero pues hubo algunas cosas que no me gustaron y dije, este ciclo ya se terminó. Dije, yo tengo que volar sola. Sí, sabía que no era fácil producir videos. Dije, no va a pasar, o sea, tengo que renunciar a estos videos y tengo que transformar y reinventar el asunto. Y lo hice, no es mi fuerte de redes sociales. La verdad, me da mucha flojera hacer videos, lo confieso. Pero lo haces muy bien. Cuando los hago. Pero es así que digas, uy, sí, me voy a arreglar para hacer un video. Y luego, hasta 2 horas. Luego editar, no es que yo sea nativa del CapCut, ¿verdad? Entonces me tardo las horas y mi novio formulero me decía, no, pero mira, es que es muy fácil. Y yo, ¿fácil para quién? O sea, define fácil. Me cuesta trabajo, me tardo, se me van muchas coyunturas porque digo, podría hacer un video, pero, ay, me veo espantosa. Ay, qué flojera arreglarme. Y si no me arreglo es, ay, esta es la de la realeza, esta es la que vende imagen, esta es la de la etiqueta. Entonces digo, ay, ¿saben qué? Para que me critiquen mejor no hago nada. Pero bueno, redes y mi core, que es, pues son los medios tradicionales. Yo sé que el mundo entero dice que va a morir y que no sé qué. Yo sigo pensando y creo que es un tema a lo mejor generacional o porque me hice en ese mundo. Pero yo digo, en las redes cualquiera es influencer. No es fácil levantar una red de millones de seguidores o de cientos y tantos miles. No es fácil. Pero ¿saben qué es más difícil? Sentarte en las mejores mesas con la gente que da y quita en este país. Entonces digo, a mí no me importa lo que me digan de las redes sociales. Sé que los medios emergentes lo han cambiado todo. Pero sentarte en esas mesas, pero dirigir, pero producir, pero hablar, pero tener la capacidad de hacer un análisis y una interpretación sin que te vuelvas opinólogo. Y si vas a dar una opinión, sostenerte. O sea, hacer periodismo en los medios tradicionales, no cualquiera lo hace. Entonces, yo me siento orgullosa de eso. Es lo que más me importa, o sea, mi prestigio, mi credibilidad. Y cuando volteo, digo, a lo mejor me tardé y llegué en la brecha digital y a lo mejor ya no estoy joven y ni modo, ¿no? Pero me tardé 33 años. Bueno, 29 cuando me paré enfrente del féretro de la reina en Westminster Hall y veo el catafalco con la bandera del Royal Standard y las joyas de la corona enfrente de mí y dije, ¿cómo llegué aquí? Lo logré. Claro. Aquí estoy. Y cuando me senté con López Dóriga y con Denise Merker, ¿no? Y yo dije, yo soy la que lleva el peso de la transmisión. Ellos son las estrellas. El éxito de esta transmisión, que sea interesante, que sea ameno, que dé la información, es mío, ¿no? Pero la que la narra soy yo. Como en los Óscares. O sea, Alejandro Broft y yo sabemos que los conductores y los comentaristas son los que se lucen. Pero los que llevamos el peso de la transmisión durante 6 años seguidos éramos nosotros. Porque traducíamos en vivo, porque tenías que saber, porque tenías que dar algunos apuntes. O sea, estoy acostumbrada a ser yo la que sostenga esas cosas, ¿no? O dices, el texto lo tengo que hacer o tal o cual. Entonces, volvemos al tema del fútbol. Te tienes que arrojar. Y yo el mismo arrojo que tuve para mandar mi texto a balón o para hablar a la FIFA o para largarme a España. Que mi papá no me habló como 1 año, no me dirigió la palabra 1 año, pero dije, yo quiero estar en el Real Madrid. Y eso es algo que a mí me hace sentir muy orgullosa. Y cuando llegué al Platinum Jubilee, donde yo estaba, pues fue el Fly Pass. Y cuando veo, ya sabes, a los avioncitos que forman el número 70 de la reina, me puse a llorar. No porque sea monárquica, no porque yo sea fan, porque no lo soy. Yo no soy una fan de la realeza, que sé que muchas de mis seguidoras lo son. Así de estar rompiendo corazones, Gaby, en este momento. No, pero no es algo... Claro que era fan de Lady Di y claro que me encantaba Catherine y claro que me encantaba Leticia y todos los chismes de la realeza como a muchas mujeres. Pero no era la razón de mi vida. O sea, yo he conocido gente que dice, es que yo vivo para la realeza. Una chava que quería que la metiera a Van y bueno, al final la metí, después me dio 20 puñaladas traperas, me quería quitar la chamba, me troleaba, me buleaba. Ella un día me dijo, es que es la razón de mi vida. Yo dije, ay, no manches. Y gente que me dice, es que yo desde que vi a Diana y colecciono, yo no.
Y creo que ese también es parte del éxito que tengo porque Claro, soy objetiva. Eres objetiva, claro. Y me encanta, y claro que tengo una gran pasión, pero a mí lo que más me gusta de la realeza es de lo que hablo, es su historia, es Sí, su la parte importancia. geopolítica que hay ahí. Y me encantan las coronas y tengo mil tonterías y que el corgi, que esto que me regalan o que yo compro, ¿no? Este anillo me preguntaban, anillo. me lo dio mi mamá cuando fue la boda real de Harry y Meghan, que fue mi primera transmisión royal. Nunca me lo quito porque salió bien, cumplidora, pero dije, para el funeral no me vuelve a pasar, ¿no? Y salió muy bien el funeral. Entonces, sí son cosas que me emocionan porque digo, esto es parte de mi vida hoy. La monarquía hoy es una pasión para mí. Y es una pasión porque lo cuento, porque lo narro. Es que tu pasión es justo narrar historias. No importa ahora sí que no importa el subject. Pues importa porque hay cosas que no me gustan, pero si es algo que yo le encuentro pasión. Pero si vas a hablar de relojes, igual vas a hablar de relojes con la misma pasión que hablarías de fútbol o con la misma pasión que hablarías de realeza. Claro. ¿No? O sea, lo que te importa es como la carnita de eso, de poder contar las historias, no importa si son toros, fútbol, astronomía, lo que hay ¿no? detrás de lo que todo el mundo ve, que creo que eso es lo que te gusta. ¿Qué es pues no sé si detrás, pero también me gusta como que la gente lo entienda o lo disfrute. Sé que sería más fácil si hiciera pues más cosas lights, pero no soy yo. Claro. O sea, me sentiría como del montón y a mí no me gusta ser del montón. Y desde chiquita nunca fui del montón. Quedó clarísimo en la historia. Una cosa tremenda. Allá anda la Mireya todavía. Mireya, también te mandamos muchos saludos. Oye, Gaby, y en este recorrido de los 40, ¿cuál crees que sea el superpoder que has descubierto? Pues yo creo que el que descubrimos todas con el tiempo, que es que ya no te importa lo que digan de ti. O sea, ¿ya encontraste el superpoder del me vale madres? Sí, la verdad sí, porque digo, obviamente dedicándote a lo que te dedicas te importa mucho lo que digan de ti, claro, ¿no? El prestigio y es algo que la credibilidad es algo que te importa, pero además los periodistas tenemos los egos muy grandes. Y antes me preocupaba mucho por eso, pero me doy cuenta que más bien me molesta que me troleen. Pero la verdad es que fuera de eso, a mí ya no me importa si le caigo bien o mal a la gente. A mí ese tema de ay, no te quejes de ningún trabajo, no te quejes de ningún jefe, es como de perdón, si me hacen algo, claro que lo voy a decir, porque a mí no me importa quemar puentes. Los he quemado 33 años. Y he construido nuevos. Y nadie es monedita de oro. Yo sé que hay gente que es, no lo sé, más diplomática puede ser. Yo no creo en la diplomacia servil y abyecta. Creo que la diplomacia también debe ser pragmática. Sí sé que podría cerrar la boca en ciertas ocasiones, pero decido no hacerlo porque si me quedo callada, mi experiencia de vida es que eso va a salir siempre. Más tarde que temprano. Sí, entonces claro. es mejor decir las cosas y eso. Antes creo que me arrepentía, pero en el fondo siempre ha sido igual. No me interesa lo que digan los demás. Yo no cuido la reputación ajena, cuido la mía. Y la mía tiene que ir de acuerdo a mis valores, y mis valores íntimos, personales y profesionales nunca son oh sí, písame. No. Pues muy bien, cuarentona. Un mujerón, pero es fuerte, pero chingona, pero le atora, pero investiga. Pero soy bien combativa. Yo sí creo que al final es parte de tu personalidad, es lo que te ha hecho llegar lejos. Claro. O sea, no se llega a lo que has logrado siendo písame. Bueno, hay gente que es así, hay gente que es muy buena para revertir esas cosas, ¿no? En mi pueblo les dicen lambiscones. Pero igual, o sea, yo creo que cada quien su personalidad, y sí es cierto, a lo mejor yo podría tener una personalidad muchísimo más afable, que creo que hay mujeres que tienen excelentes personalidades y que consiguen muchas más cosas con una personalidad diferente. No significa que yo estoy bien o que estoy mal. Hay diferentes formas de ser. Diferentes formas de ser, y esta es la mía, y entonces si me traicionara, entonces no hubiera llegado a ningún lado. Exacto. Ese es más bien el mensaje, el punto. Así merito. Así que cuarentonas, nada es imposible en esta vida siempre y cuando lo trabajes y lo trabajes y lo trabajes. Así que incluso puedes llegar hasta el castillo, tener las zapatillas, y si quieres darte con el príncipe. No hay que perder de vista que no nos importe cuántos adornos le pongamos a las cosas, lo que verdaderamente es real es lo que nos hace crecer y ser felices.
Gaby, mil gracias por venir. Siento que nos faltaron como 12,000 temas horas. Y que contigo no se acaba la información. Sí, porque no me para la boca y se los dije que es lo peor. Nos faltaron chismes de futbolistas, de reyes, de príncipes. No hablamos de la Meghan. ¿para qué quieres? Pero tampoco es como que entre yo así al palacio a tomar el té y me entere de los chismes, ¿no? O sea, sí hay gente que me los cuenta. Hay gente que me lo cuenta, pero no es como una cosa así, no es como estar en los pasillos de Televisa y o sea, no es así, es mucho más formal, ¿no? Ay, cabrón, qué padre todo lo que has pasado, qué padre poder pasar del fútbol a Buckingham, ¿no? Con todo lo que hubo en medio, con los toros, con los relojes, con todo lo que, los coches, con el espectáculo, con todo lo que hubo en medio. La verdad está padrísimo platicar contigo y que nos cuentes tantas historias tan chidas. Y síganla en redes, porque de verdad hace muy bien su chamba en redes, es divertidísima y se van a enterar de varias cosas, hasta de los videitos que dice que no le gustan. Cuando chambeo, sí. Tú sigue contando historias y metiéndote hasta la cocina en cualquier tema que quieres, porque la verdad es que lo haces súper padre y definitivamente ahí está tu superpoder. Gracias. Ustedes cuarentonas ya saben, quiéranse, cuídense, no tengan miedo de cambiar la forma de sus sueños porque se pueden sorprender de encontrar nuevas pasiones en donde jamás se imaginaron. Y ya que andan de aventureras, nosotros queremos ser la realeza de los podcasts. Entonces, síganos en YouTube. Síganos, nada más píquenle así, no les cuesta nada. Queremos nuestra corona. Ya le prometimos al humanito nuestra placa de platino. Todavía nos falta. Entonces, píquenle a YouTube, síganos en Spotify, síganos en las redes, cuéntanos por allá. ¿Cuántas veces han tenido que cambiar la forma de sus sueños, no? O sea, de soñar con el fútbol a terminar en el palacio. Se tuvieron que modificar como 20,000 veces. ¿Cuántas veces tienes que hacer eso para serle fiel a lo que eres y para serle fiel a tu pasión, ¿no? Cuéntanos por allá, síganos en las redes, platícanos, ya saben que siempre las escuchamos. Y no nos troleen, échenos cariño. No ven, no troleen. Ustedes no saben lo que cuesta hacer estas cosas. Ahora sí, nos despedimos, obvio, no sin antes darle las gracias a Benetton porque nos viste así como unas princesas de colores. Oye, por cierto, si alguna vez Lady Di estuvo vestida con cosas de Benetton, sí. Búscanlo, por supuesto, ¿eh? Bueno, pero muchas gracias, Benetton, por ponernos tan guapísimas, por darnos nuestros vestiditos de princesas y de muchos colores. Gracias también a Osana por regalarnos energía en forma de vitaminas y minerales y porque siempre con nosotros están acompañándonos para tener toda esta fuerza de seguir adelante. Gracias infinitas a Brincacharcos, que ha sido nuestro cuento, nuestro castillo y a veces nuestra bruja, pero siempre nos llena de historias con final feliz. Gracias, Ili, por ser parte y por seguir contando historias con nosotros. Gracias a la Nice Studio, como siempre, por recibirnos en casa. Son nuestro castillo favorito. Son nuestro, ¿cómo se llama el que se van de veraneo la reina? Balmoral. Anda. Son nuestro Balmoral. Gracias por ser parte. A todos los que nos esperan, sepan que los amamos. Gracias siempre por ser parte del cuento. Los amamos infinito. Tomen agüita, duerman 8 horas. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós! Este podcast es una producción de Brincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brincacharcos Imagination Shop.